Bueno, seguimos la serie que hemos estado compartiendo, la verdadera fe cristiana. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema añadiendo virtud a nuestra fe. ¿Cómo se llama el tema? Añadiendo virtud a vuestra fe. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, ¿están ahí? Vamos a esperar que todos lleguen. 2 de Pedro 1, verso 3. Dice lo siguiente, dice la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, ¿qué dice? A vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento. Hoy nos vamos a enfocar en añadir virtud a nuestra fe. Cuando miramos en el panorama, en lo que es la iglesia de hoy, y cuando yo estudiaba esto, como que solamente pensaba en las iglesias, cómo están hoy en día, cómo es el mensaje que hoy se está predicando, nos damos cuenta de un punto muy importante, de que no se está predicando el evangelio de salvación. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? No se está predicando la palabra ya. Ya el mensaje ha sido diluido a lo material, a la prosperidad, a pedir dinero, a todo menos el evangelio de salvación. Esto ha producido que el cristiano de hoy sea un cristiano desnutrido. Digo esto con todo respeto, ¿verdad? ¿Por qué digo cristiano desnutrido? Bueno, la palabra dice que la misma palabra de Dios es lo que nos sacia, lo que nos transforma, lo que nos da crecimiento, lo que nos ayuda a dar gloria a Dios, lo que nos ayuda a caminar en el evangelio como Dios manda. Es la palabra que enseña eso. ¿Están de acuerdo con eso? No hay otro lugar donde buscar cómo vivir para el Señor, solamente se encuentra en la palabra. Cuando yo leía este texto que estamos estudiando, de verdad que me confrontó mucho, porque estos textos nos están hablando de añadir cada día a nuestra vida aquello que nos va a dar la madurez, aquello que nos va a dar el carácter de Dios y aquello que va a asegurar de que sí somos cristianos. Y lamentablemente hoy en día hay dos caras. Uno es la actitud o la motivación con que la gente viene a la iglesia. Y número dos, tiene que ver con la predicación del evangelio. ¿Sí se han dado cuenta de que la gente va a la iglesia por la razón equivocada? Y también el mensaje que se está predicando en su gran mayoría no es el mensaje de Dios. Bueno, la iglesia va, no puedo decir en decadencia porque Dios tiene un plan y un propósito trazado, pero sí se pierde mucha gente. Eso sí puedo decir. Se está perdiendo mucha gente porque no se está predicando el evangelio. La palabra de Dios sí es confrontativa, pero ya sabemos que es nuestro alimento para salvación. Bueno, yo quiero enfocarme en 4 puntos de esos textos que estamos leyendo. Son 4 cosas aquí que el apóstol Pedro enfatiza. Vosotros también, diligencia, añadid y virtud. Si pudiéramos preguntar acerca de la fe, o resumir bien simple, la fe consiste en la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Como iniciativa de Dios. Ya sabemos que Él se acercó a nosotros. ¿Sí saben eso? O sea, no fue que nosotros le llamamos o le pedimos. Él se acercó y nos salvó. Pero ahora falta la otra cara de la fe. ¿Cuál es? Que ahora nosotros, los redimidos, tenemos la responsabilidad de responder al evangelio. ¿Están de acuerdo? Bueno, quiero repetir esto hasta que Dios me dé garganta. La fe consiste en lo que Dios nos dio y la respuesta del cristiano, ¿verdad? No sentarnos en un banco a recibir palabras sin respuesta. Esa no es la fe sana. Quiero enfatizar eso. El verso 3, quiero leer otra vez lo que dice el 3.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y aquí vida sabemos que es que fuimos resucitados en Cristo, ¿verdad? Antes no teníamos el deseo de buscar a Dios, la capacidad de obrar para Dios, no teníamos ese anhelo de santidad, ya Él nos las dio, pero la piedad es nuestra devoción hacia Él, o sea, nuestro estilo de vida. Dice aquí que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Ahora, cuando conocemos a Dios, hemos estado hablando un poquito del conocimiento, cuando conocemos a Dios de manera personal e individual, algo pasa en nuestras vidas, algo sucede que al ver su santidad nos pasa lo que le pasó a Isaías. Isaías era un profeta de Dios que predicaba el evangelio, pero cuando vio a Dios, dice que su vida cambió, totalmente transformado. Bueno, es lo que debe suceder en nosotros. Nosotros también debemos añadir todas estas cualidades a la fe. Y yo quiero enfatizar, es una responsabilidad personal, es cada uno de nosotros, todo el mundo, pastores, servidores, cristianos, todo el mundo debe cada día añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. Pero en esto vemos que el Señor, cuando se acercó a nosotros, usted y yo estábamos viviendo la vida loca, voy a decirle así, paseando, brincando, bebiendo, adulterando, mintiendo, como si nada pasara, como si era el pan de cada día. Así vivíamos, así vivía yo. Hasta que un día se me predicó el evangelio y todo cambió cuando recibí al Señor en mi vida. Bueno, el Señor se acercó a nosotros por medio del conocimiento. Por eso es que estamos hablando un poquito del conocimiento, porque hoy en día se le enfatiza mucho al cristiano. No, esa persona tiene mucho conocimiento, pero creo que estamos un poquito errados ahí en lo que es conocimiento. El conocimiento de Dios hacia nosotros es la revelación del Dios invisible mostrado en Cristo. O sea, la palabra nos habla de cómo es Dios, su esencia, su carácter, lo que nos pide, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han escuchado cuando decimos, quiero buscar el rostro del Señor. Cuando usted hace eso, ¿qué usted hace? ¿Se tira de rodillas a imaginarse la cara de Dios? Si tiene los ojos azules, verdes, si es blanco o negro. Bueno, muchos sí. Muchos se ponen de rodillas y comienzan a tratar de verle la cara a Dios. El rostro del Señor habla de su santidad, habla de su carácter, habla de su esencia, y eso lo encontramos en la palabra. Eso es buscar su rostro. Cuando usted comete un delito y un policía lo mira, ¿cómo usted se siente? Intimidado, ¿sí o no? Si se comió una luz roja manejando y el policía lo mira, ¿así que usted hace? Comienza el corazón a latir. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene el policía. Entonces, como somos pecadores de manera natural, ¿verdad? No práctica, pero de manera natural, cuando Dios nos mira en su palabra, nos da temor, ¿sí o no? Por eso dice que cuando Pablo vio la presencia del Señor, cayó, Juan cayó como muerto, y Adán dice, cuando escuché tu voz, me escondí, porque el rostro del Señor, entiéndase quién Él es, o sea, trae temor a nuestras vidas. Bueno, ese fue el conocimiento a través de Cristo. Él vino a mostrar el rostro del Señor, pero no era mirar a Cristo como en lo físico, más bien era en lo que Él decía y en lo que hacía. Luego vemos que cuando Cristo mostró al Señor, luego vino la redención. ¿Cuántos fueron redimidos por Dios? Bueno, eso sucedió en la cruz. Allí el Señor subió, y yo dándole mente a todo esto, es increíble como de un árbol, ¿verdad? Arrancaron la fruta prohibida, pero en un árbol subieron al Señor por nosotros. O sea, fíjense qué paradoja de que el Señor murió por nosotros, pero es el que nos da vida. Y nosotros fuimos lo que pecamos, no fue Él es inocente. Y nos redimió a través de la sangre. Esa sangre es el pago para que usted y yo tengamos acceso a su presencia gratis. Está al paso de una confesión y arrepentimiento y ya estamos en su presencia. Amén. Aparte del conocimiento y la redención, nos dio su poder ahora. Ahora tenemos la capacidad, la fuerza, el poder para vivir conforme a la naturaleza divina, ¿verdad que sí? Ya nos dio eso, dice el verso 3, ya nos los dio. Pero ahora falta una respuesta, y es la que cada uno debemos ahora tomar eso en consideración y ser responsables en eso. Quiero enfatizar que el Señor, cuando nos habla de responder en todo esto, no nos está exigiendo perfección,
nos está exigiendo buscar la perfección cada día en la práctica. Aquí solamente vemos que Dios pide confianza y total dependencia. Ahora, hemos tenido una imagen personal de que Dios es amor y que Dios no es. Ayer hablaba con un familiar mío y decía, bueno, Dios no es un Dios de castigo porque Él es un Dios de amor. Y eso es una contradicción, porque el que ama, dice el padre a que su hijo ama, dice castiga. O sea, fíjense cómo ahí una persona en su propia percepción rompió un texto en dos. ¿Por qué? Porque así quieren ver a Dios. Fíjense qué imagen de Dios tiene esa persona. Ese es el rostro que están viendo. Y cuando nosotros minimizamos la santidad de Dios, ¿sabe lo que pasa? Que también pecamos deliberadamente, porque se ve el temor, condicionamos a Dios, bueno, todo el mundo es débil, todo el mundo peca, ¿sí o no? Están calladitos. Bueno, el verso 5, miren lo que dice. Vosotros también poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia. Por esto mismo que por la promesa, por lo que Él nos dio. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Bueno, la palabra poniendo, ¿verdad? Es una palabra que está en voz activa. Quiere decir que nosotros debemos poner eso. Eso nos concierne a nosotros responder. ¿Cómo vamos a poner la virtud? Lo vamos a ver en un minuto. Pero más adelante dice que tiene que ser con diligencia, ¿verdad? Y hablábamos explicando esto mismo, la palabra diligencia. Cuando usted no sé si le pasa que va a hablar con alguien y va deprisa, ¿verdad? Y le dice, hermano, no le puedo hablar ahora porque voy a hacer una diligencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando más prioridad e importancia a esa diligencia que a la conversación del hermano. Entonces, sabemos que la diligencia consiste en dos cosas, en prioridad y rapidez. Cuando vamos a tomar una decisión, por ejemplo, cuando una persona se pone mala físicamente o se pone de gravedad, bueno, la ambulancia no viene, ¿verdad?, al paso. El que maneja la ambulancia dice, paremos a comprar un café y él que se espere un momento, ¿verdad que no? Bueno, hay diligencia porque hay una situación precaria, una situación difícil e importante. Entonces, cuando aquí el texto nos dice que pongamos toda diligencia, nos está hablando de que esto debe estar por encima de todas nuestras prioridades, incluyendo sus hijos pequeños, lo voy a poner así, acabados de nacer. Porque Dios, cuando nos manda a priorizar, no nos manda a hacer eso y dejar fuera a nuestra familia, porque parte de la prioridad es amar a nuestras familias. ¿Están de acuerdo? Entonces, no es que desatiende a tu familia para que atiendas a Dios, no. Es cuando sobreenfatizamos la diligencia en Dios, entonces tenemos la capacidad de bendecir a nuestros familiares bíblicamente. Bueno, dice por esto mismo. Esta palabra dice por esto mismo, ¿verdad? O sea, ya después de que reciben esto, la promesa, el poder y el sacrificio que fue que nos redimió, esto implica lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Él? El sacrificio, la provisión y su promesa. Si hubiese algún obstáculo, ¿verdad?, para obedecer a Dios, ¿cuál sería nuestra excusa? Y claro, no es una pregunta a responder, pero es para que pensemos. Vamos a suponer en la condición que estamos todos, ¿verdad? Yo me pongo en el grupo igual. Si yo diría, en esta área no estoy así, ¿por qué no estamos así o por qué no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Yo le voy a responder esa pregunta que es la misma mía, porque estamos ocupados y siendo diligente en otras cosas. Ahí se resume todo. Entendiendo esto, nos compromete ante Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando el rostro del Señor se pone contra nosotros a preguntarnos por qué no hemos sido diligentes en añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor, es porque hemos estado ocupados en otras cosas. Ahora, si estamos ocupados en otras cosas más que a Dios o en Dios, esto es peligroso porque puede ser, no voy a decir que sí, pero puede ser idolatría o puede ser que eso sea nuestro Dios. Porque la palabra dice que la evidencia de que el Señor es nuestro Dios es nuestra total inclinación y búsqueda hacia Él. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Bueno, aquí vemos que la palabra nos dice que tenemos que nosotros añadir virtud. Nosotros debemos añadir esta virtud. Bueno, yo tengo una pregunta que quizás usted se haría, qué sé yo, en su subconsciente, ¿verdad? Se pensaría esto. Si Dios sabe que somos débiles, ¿por qué razón nos manda a añadir virtud, conocimiento, si sabe que somos débiles? Porque es una de las excusas
que muchos usan. O sea, muchas personas dicen, bueno, también yo soy humano, también soy débil, también tengo un trabajo, también tengo cosas que hacer. Pero Dios no nos está mandando a dividir eso, nos está mandando que en todo eso que hagamos, lo hagamos en virtud a Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, la razón por qué nos pide esto tiene dos razones. Número uno, porque ya nos dio lo necesario para poder cumplir su llamado. Por eso nos está pidiendo ahora. Le aseguro que antes no le hubiese pedido esto, antes de ser cristiano. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas, no éramos nacidos de nuevo, no teníamos su palabra, entonces no había forma, sería injusticia. Lo único que se nos decía era que Cristo murió por nosotros y que deberíamos de venir al arrepentimiento. Esa es la predicación al mundo. Pero una vez cristianos, ahora tenemos una encomienda usted y yo, y es responder a lo que Dios nos dio. El punto 2, lo primero es que nos dio todo lo concerniente a la vida divina. El punto 2 es que apela, y esto quiero enfatizar un poquito porque hay una distorsión doctrinal en base a esto. Todos saben que Dios nos dio el libre albedrío, o sea, la libertad de elegir y escoger. En Deuteronomio 30, 19:30 dice que nos puso delante de como testigo el cielo y la tierra, y nos puso en el camino la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que escogiésemos. O sea, nos puso delante dos caminos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de responder al camino que se nos presenta, o a los obstáculos o a las decisiones. Bueno, el libre albedrío dice que cuando Adán pecó, fue contaminado, fue corrompido, de manera que las elecciones y las decisiones del hombre eran todas corruptas. Eso está en Romanos 3:10 en adelante. Todos sabemos que antes no teníamos el anhelo de buscar a Dios. Lo único que teníamos en defensa era la conciencia. Era lo único. Pero nadie estaba buscando a Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno. Aquí vemos que el Señor apela ahora a nuestro libre albedrío regenerado. Ahora tenemos la elección correcta. Ahora tenemos el camino estrecho y el ancho, el pecado, la justicia, la vida o la muerte. Ahora sí podemos ver más ampliamente y ahora somos responsables de responder. ¿No se ha dado cuenta usted de que la razón que el Señor ahora nos permite responder al Evangelio es porque fue Él mismo que nos dio el don de elegir? Imagínese que fuésemos salvos y Él nos llevara de la mano obligatoriamente al cielo. ¿Sabe usted que hay gente que no quiere ir al cielo? ¿Usted sabía eso? Yo he hablado con personas que me dicen que no le interesa la vida eterna. Así me han dicho, no me interesa. Pero ¿sabes que vas al infierno? Bueno, allá me voy contento, así dicen. Incluso Juan 3 dice que esta es la condenación, que vino la luz al mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz. Entonces hay una decisión donde quizás muchos dirían en sus mentes, bueno, yo no quiero ir al infierno, yo sí quiero ir al cielo eternamente, pero el punto aquí no es decirlo, el punto aquí es demostrarlo, y eso es lo que está diciendo aquí el texto, vosotros también. O sea, hay veces que decimos, es como un adicto, dice, quiero dejarlo, pero lo sigue haciendo, quiero dejarlo, la adicción, pero lo sigo haciendo. Bueno, ¿cuál es la decisión? Que no quiere. Lo que pasa es que socialmente y en su conciencia hay algo que le está martillando, que le duele. Y dice, me da vergüenza cuando lo hago, me siento mal, pero no lo deja. ¿Sí se da cuenta de personas así? Bueno, si una persona quiere dejar su adicción, busca ayuda, aunque sigue siendo débil. Eso lo entendemos, porque hay debilidades, pero sigue buscando aquello. Bueno, yo quiero que me acompañen a Santiago 2. Vamos a Santiago 2, verso 18. Santiago 2, verso 18. Ese texto que vamos a leer lo vamos a entender un poquito más, como siempre decimos. Aquí está el apóstol Santiago hablando de la fe muerta, ¿verdad? Ahora bien, hoy en día, bueno, al inicio hablábamos de que hay personas que piensan que creer en Dios es, bueno, yo tengo fe, voy a la iglesia, me siento y cuando salgo ya hago lo que quiero. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Santiago. Miren lo que dice el verso 18.
Quiero que vayan junto conmigo ahí. Dice, pero alguno dirá. Cuando aquí dice alguno dirá, está hablando de una percepción personal. O sea, alguien dirá en su mente o cualquiera puede pensar, podemos decir. Dice, tú tienes fe y yo tengo, ¿qué dice? Obras. Ahora, antes de avanzar, quiero aclarar algo. Romanos 4 dice que no somos salvados por las obras, sino solamente por fe. Ahora, ahí está hablando de la salvación. Pero una vez salvados, ya tenemos la capacidad de obrar, ahora debemos demostrar la fe por las obras. ¿Sí se entiende? O sea, no somos salvos por obra, porque parece como que difiere allí. Martín Lutero, que fue uno de los reformadores y traductores de la Biblia del alemán, él tenía esa confusión, decía, pero aquí dice que no somos salvos por obra, y Santiago dice que sí. La diferencia es que en Romanos está hablando que no recibimos la salvación por obrar bien, pero después de ser salvados debemos obrar bien. ¿Sí se entendió? Ok. Entonces dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Y fíjense lo que dice más adelante. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuánta gente rebelde en la iglesia dice, yo no tengo que demostrarle a nadie que soy cristiano, yo tengo mi relación personal con Dios? Dios conoce los corazones y Él sabe. Aquí no dice eso. Aquí dice que debemos de demostrar esa fe con el prójimo. ¿Están de acuerdo? Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, ustedes creen en Dios y todo el mundo cree en Dios. Miren lo que dice. ¿Qué dice? También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que en la iglesia hay personas que tienen la fe de los demonios. Hay personas así. Los demonios no pueden obrar bien porque son malos, pero saben que hay un Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a sacarle el demonio al endemoniado en la Biblia? Que el demonio le dijo, Hijo del Altísimo, yo sé quién eres el Hijo del Santo, ¿a qué has venido? O sea, ellos le glorificaron ahí. Ellos saben que hay un Dios, pero la fe cristiana no consiste en saber que hay un Dios, es en vivir para Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, dices, los demonios también creen y tiemblan, mas quieres saber, y luego dice, hombre vano. ¿Por qué vano? Porque la fe que no tiene fruto, la fe que no lleva obras, es vana, o sea, es vacía, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Y fíjense aquí el ejemplo que usa. Utiliza un hebreo y un gentil, para que vean que la fe es para todos. Es el ejemplo que usa Santiago. Dice, ¿no ves? ¿Dónde ando? 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Dice así el texto, ¿verdad? No fue justificado. ¿Cuándo fue justificado? Cuando ofreció a su hijo sobre el altar. O sea, en otras palabras, Dios nos habla y nosotros obedecemos. Esa es la fe. Eso es lo que forma la fe sólida. Dios dice, nosotros respondemos. Él manda, nosotros hacemos. Dice, por las obras, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Miren lo que dice el 22. Lo voy a decir despacio. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Esa es la sinergia. La palabra aquí, juntamente, se refiere a la sinergia. Que Dios nos mostró su conocimiento, se reveló, nos salvó, nos dio su poder, pero ahora debemos de responder. Bien fácil lo voy a poner. Es como que usted le den un trabajo, ¿verdad? De construcción, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y siempre usa la pala mecánica, siempre usa. ¿Saben todo lo que es una pala mecánica? ¿Verdad? Lo que levanta la tierra. Bueno, cuando usted le dan ese trabajo, el dueño de la obra le entrega ese vehículo, ¿verdad? Ahora imagínense que en ese vehículo usted agarre y se siente y no haga nada. Y diga, yo trabajo con tal fulano de tal y me dio esta herramienta y soy su empleado, pero usted no haga nada. Se quede ahí montado. ¿Qué va a pasar? Que lo van a despedir. Entonces es un trabajo muerto porque la palita mecánica, vamos a decir, fue dada para hacer el trabajo. La fe fue dada para responder a Dios. Exactamente. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, o sea, se completó? Quiere decir que si pensamos en una naranja, una manzana, que la fe que Dios nos da es media naranja y la otra media naranja es la que nosotros cuando respondemos en obediencia. Eso es lo que completa la naranja completa. Ando buscando ejemplos para que se quede bien arraigado en nuestro corazón de que debemos vivir para Dios. Dice el 23,
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿cómo? Por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Miren el 25, ahora va a utilizar una gentil para que vean que la fe solamente no es de los hebreos. Asimismo también Rahab la ramera, ahora fíjense cómo la nombra, Rahab la ramera, para que vean que todo Dios, ¿verdad? No hace acepción de personas y transforma nuestras vidas. Dice, no fue justificada por obras, y luego dice, ¿cuándo qué? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué fue lo que pasó con Rahab? Rahab había escuchado del poder de Dios y vinieron los espías para tomar esa tierra donde ella vivía. Y ella, por temor a Dios, los protegió. Fíjense que dice la palabra en Romanos 10 que la fe viene, pero ella la completó por las obras. Ahí está la plenitud de la fe. Dice el 26, y ese es el ejemplo que usa Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien muere, dice que exhala su espíritu, se va su espíritu, queda un muñeco, así como cuando Dios lo formó antes de soplar su espíritu, así queda. No sé si muchos saben que una persona muerta pesa más que viva. No sé si se ha dado cuenta, o sea, si al que le ha tocado a lo mejor tocar a alguien muerto, bueno, pesa más. ¿Por qué? Porque ya es un pedazo de elemento terrenal ya. Dice aquí que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, miren el ejemplo que usa, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Entonces, ¿cómo vamos a obrar? Y eso es lo que vamos a estudiar. Aquí el apóstol Pedro nos está mandando a cada día añadir virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, afecto fraternal y amor, cada día, practicando el evangelio. Pero antes de avanzar, vamos a ver lo que quiere decir la palabra aquí, virtud, ¿verdad? La palabra virtud tiene varios significados, aunque cada uno son usados en términos diferentes, pero la traducción, la primera, es excelencia moral. Yo le quiero hacer una pregunta. Los 10 mandamientos tienen 4 mandamientos espirituales y 6 morales. Los 6 morales son no robes, no mates, no codicies, no mientas, etc. Eso lo puede hacer cualquier hombre que no sea cristiano, si se determina hacerlo. ¿Usted cree eso? Sí, ¿verdad? Bueno, el joven rico hizo eso. El Señor le citó los 6 mandamientos morales y él le dijo, desde pequeño lo he guardado. Ahora, fíjense cómo él vivió una vida recta moralmente y no había tacha en él. No estoy hablando de perfecto, pero se equivocaba, pero vivía de manera recta, ¿verdad? Pero el problema es que los 4 que le faltaban era la razón por el cual él vivía las otras 6. Y esas 6 solamente las hacía por reputación personal. ¿Podemos nosotros ser cristianos buscando nuestra propia reputación? Claro que sí, claro que sí. Podemos vivir y tener un nombre en la iglesia por nosotros. Cuando te dicen, oh, tú eres un varón de Dios, y ahí comienzas a sacar tu lista. No, es que yo hago esto, yo oro, leo la Biblia, yo no fallo a la iglesia, diezmo de todo lo que tengo, ayuno, etc. Y ahí es donde vamos a ver el sacrificio vivo que vamos a hacer para Dios, cuál es el motivo o cuál es la motivación. El joven rico lo hacía para él, porque el Señor le dijo, si de verdad haces eso para Dios, pues entonces lo que tienes, véndelo a los pobres y sígueme. O sea, el Señor le puso el dedo en la llaga. Amaba el dinero. Todo lo que hacía era por amor al dinero. Fíjense cómo podemos parecer o aparentar cristianos, pero con el corazón no puro. Amén. Bueno, número 1, virtud significa excelencia moral. Número 2, buena conducta. Ahora, esto que nos está diciendo la palabra virtud, excelencia moral, buena conducta, también significa valor o valentía para hacer las cosas. Debemos nosotros de hacerlo. Aquí no es Dios ayúdame a ser valiente, no, debemos ser valientes, porque el verso 3 dice, ya Él nos dio todo lo que necesitamos para eso. Debemos de tener excelencia moral, bueno, debemos cada día agregarle virtud. Ahora, notan la misericordia y gracia de Dios que está hablando añadid. ¿Por qué dice añadid? Porque no tenemos del todo eso, no somos perfectos, sino que vamos añadiendo cada día y vamos muriendo en las áreas que sabemos que no somos tan virtuosos. ¿Sí me doy a entender?
pero lo que va a hacer la diferencia es la práctica diaria y diligente. Esa es la diferencia. Por eso es que hay personas que piensan que en la iglesia hay personas que son más inteligentes que otras. No, hay personas más diligentes que otras. Y por eso el crecimiento de uno que llegó hace 3 años está igual, y otro que llegó en 2 meses ya está sirviendo o está haciendo lo que Dios quiere. No es acepción de personas, no es que es más inteligente, es más diligente y es más virtuoso en esa área. Entonces, cada uno de nosotros debemos de autoimpulsarnos a servir a Dios en este caso, porque ya nos dio el libre albedrío. Es una elección que tomamos. En la mañana usted decide ir al trabajo o no, pero usted sabe que si no va, eliminado queda, ¿sí o no? Pero de la gracia de Dios y su misericordia abusamos. ¿Usted llega tarde o temprano al trabajo? Ya el Espíritu le dijo, ¿verdad? Bueno, qué bueno. En otras palabras, virtud significa dar lo mejor. Ahora, acuérdense que dar lo mejor no es competir. Quiero enfatizar eso, no es competir, ¿verdad? Dar lo mejor no es que si él dio 100, yo doy 200, no quiere decir eso. Es dar lo mejor conforme a la capacidad individual. El Señor dice que en la parábola de los talentos le dio a uno 1, a uno le dio 2 y a otro le dio 3, ¿verdad? 5. 1, 2 y 5. Dice conforme a la capacidad que el Señor le da a cada quien. Entonces, si Dios le dio la capacidad de mover el pandero, a eso lo llamó Dios, un ejemplo usando. Bueno, usted va a ser excelente y virtuoso en eso y va a vivir una vida virtuosa. Si a otro Dios lo mandó a las naciones a predicar el evangelio y sale por televisión y lo conocen millones de gentes, bueno, los dos delante del Señor son iguales, al mismo nivel. Deben los dos de ser virtuosos y responder a Dios igual. Créanme que en aquel día, ¿se acuerdan de la parábola del talento cuando los dos, el que le dio 2 y el que le dio 5 fueron fieles? ¿Cómo le dijo al de 5? ¿Y cómo le dijo al de 2? Igual, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. A los dos iguales. Incluso hay una parábola también de obreros que le dio el salario de mediodía de la mañana y del mediodía de la tarde. Le pagó creo que 10 denarios y vino uno y trabajó 1 hora. ¿Y le pagó cuánto? 10 denarios. Si fueron 10 no recuerdo, pero lo mismo. El punto aquí es que lo que recibimos de Dios es por pura gracia. Amén. El pastor por predicar y hacer lo que hace, Dios no le va a dar más galardón al que sirve o limpia la iglesia porque hace más. No tiene nada que ver con eso. Porque aún lo que hacemos para Dios es capacitado por Él y dado por Él. Amén. Es como una pala mecánica que levanta 3,000 kilos de tierra y una de las pequeñitas, de esas que se levantan, no sé si la han visto, bien pequeñas, y los dos hacen su trabajo, bueno, le van a dar su pago. Aunque en el mundo, claro, gana más, pero en el Señor no funciona así. Los dos, para quedar bien con su jefe, deben cada uno hacer su parte. El grande necesita al pequeño y el pequeño al grande. Porque imagínense yo aquí predicando y tengo que, cuando ustedes se vayan, limpiar la iglesia también. O sea, cada quien tiene una parte en el cuerpo. Y muchos, como en el cuerpo físico, ignoran las partes como las pestañas, las cejas, el dedo pequeño del pie. Nadie le hace mucho caso a eso, sino su cara, su cuerpo, lo que la gente ve. Y no cuida lo que lo mantiene. Fíjense que yo siempre uso el dedo pequeño como ejemplo. El dedito chiquito que a veces ni uña tiene. ¿Sabe cuál es? Que está casi, el pobre está doblado. ¿Sabe por qué está doblado? Por aguantarlo a usted. Es así. Ese es el que más aguanta, el que más... A usted le cortan esos dos, usted anda así, todo escalambrado. Pero es necesario, ¿sí o no? Sin ese dedo no puede avanzar el cuerpo. Bueno, el propósito de la virtud, que aquí Pedro nos dice que debemos añadir virtud, es evidenciar nuestra total entrega y devoción a Dios. A esto se le llama piedad. La virtud aquí, cuando entregamos, acuérdense de esto. Yo quiero tratar lo más posible de hacer entender esta parte. Cuando usted piensa en el horario de su día, ¿verdad? Y yo entiendo que hay horarios de trabajo, hay horarios de escuela, hay horarios que hay que cumplir. No estoy hablando de eso. Pero el horario de su mente, estoy hablando de en lo que pasamos el tiempo diariamente, ¿verdad? La actitud de nuestro corazón, la motivación de lo que queremos en la vida. Eso es lo que define de quién somos. ¿Sí está de acuerdo? O sea, hay miles de excusas para servir a Dios, pero Dios no se sirve solamente en la iglesia. Si usted está ocupado en su trabajo, allí está su ministerio. ¿Usted cree eso? ¿No? Más o menos todos, ¿verdad?
porque somos luz o debemos de ser la luz del mundo. Bueno, en el punto 2, aquí estoy hablando del propósito de la virtud, es desarrollar un carácter como el de Cristo, y aquí está la práctica. Hemos utilizado el ejemplo de tirar flechas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si usted le entrega una flecha, un arco y una flecha, a la primera quizás la pegue, pero luego va a fallar la mayoría, ¿verdad? Y yo le voy a hacer esta pregunta: ¿un deportista se conoce por su práctica o por lo bueno que es? Por la práctica, porque si usted en récord, usted habla de, no sé a quién mencionar, a Messi. ¿Todos conocen a Messi? Sí, casi todos. Bueno, Messi, le aseguro que ha fallado más gol que lo que ha metido. ¿Sí o no? Bueno, él ha fallado más de lo que ha insertado allí, pero eso no lo quita que sea futbolista y uno de los mejores. Pero su práctica va perfeccionando, que va fallando menos. Y la virtud es exactamente donde le ponemos más. Y muchas personas pensarían lo mismo, que es más inteligente, y sí, quizás tenga más capacidad en áreas, pero la virtud habla de una entrega total y sacrificio y pasión a aquello que vamos a hacer, en este caso, hacia Dios. Es eso lo que cambia todo, la pasión hacia el Señor. El punto 3, hablando del propósito de la virtud, es afirmar nuestra fe. El texto del verso 10 dice que si hacemos estas cosas no caeremos jamás. Entonces, muchos de los problemas que estamos enfrentando como cristianos tiene que ver por no añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Bueno, vamos a ver el orden de la lista que hizo Pedro. Sabemos que Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo al escribir esta carta. Pero el orden, si notan, lo primero que él manda añadir es virtud y lo último es amor. Si utilizamos esto, Pedro es uno de los que habla de la piedra, que somos piedras vivas, ¿verdad? Somos edificios de Dios. Si usted ve, la virtud está primero y el amor está abajo. ¿Saben que el amor es el fundamento de todo? ¿Sí saben eso? Es el amor a Dios en este caso, el primer mandamiento. La virtud nos habla de una total entrega, sacrificio, servicio, pero debemos de hacerlo con el fundamento del amor hacia Dios. O sea, usted puede ganar un buen nombre haciendo lo que hace. Por ejemplo, los músicos cristianos, allí hay una batalla grande, porque es un talento donde todos aplauden, todos lo oyen, todos lo buscan, y es fácil olvidar de que ese talento fue dado para adorar a Dios y glorificarlo a Él. Es muy fácil. Entonces, pueden ser muy virtuosos en su talento de músicos y cantarle al mundo y vender no sé cuántos millones de CDs, aunque la Biblia dice que el Evangelio es gratis, pero bueno, al final vamos a ver si lo hacen por amor a ellos o por amor a Dios. Acuérdense que el amor es dar, ¿verdad? Dice que el Señor nos amó de tal manera que nos dio su Hijo. Bueno, debemos amar de tal manera que lo demos todo. Ahora, no le estamos dando todo a Dios porque nos necesita. Lo estamos dando todo para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Fíjense qué cosa. O sea, cuando un paciente está enfermo, necesita el doctor que llegue el cuerpo entero. ¿Sí está de acuerdo? Imagínese que usted le duele un brazo y usted manda el brazo a ser sanado. Bueno, no. Para poder ser sanado y revisarlo entero, necesita estar todo ahí postado en la cama. Para Dios tratar con nuestras vidas, necesita que nos entreguemos del todo a Él. Porque Él dice, el que no aborrece su familia, su vida, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, no puede edificar, no puede pelear contra el enemigo. ¿Amén? Bueno, la virtud habla de nuestra forma de vida. Virtud es forma de vida, cómo vivimos. El conocimiento, que es lo que sigue, es la instrucción de cómo debemos vivir. Porque, por ejemplo, en la iglesia se ve mucho esto, y claro, una iglesia en desorden, pero se ve mucho de que, hermano, quiero servir a Dios. Por ejemplo, una persona viene entregada y comienza a hacer cosas que no son bíblicas y comienza a decir, no, es que yo sentí de parte de Dios hacer esto y aquello. Y no es conforme al conocimiento o conforme a Dios le agrada y ya no está sirviendo a Dios. Aunque haga lo que haga, aunque llegue de 6 y se vaya a las 12 de la noche. O sea, no es tanto el sacrificio, más bien es la obediencia. ¿Se acuerdan de Saúl cuando el Señor lo mandó a matar a los amalecitas? Que el profeta le dijo, ¿se complace Dios tanto en sacrificios o en obediencia? ¿En qué se complace? En obediencia. El dominio propio en la lista habla de dominio de los deseos carnales. La paciencia habla de esperar en Dios y soportar las aflicciones.
La piedad habla de la devoción como inclinación del corazón puro. El afecto fraternal habla de la relación horizontal que tenemos los hermanos, como demostración de que Dios está en nosotros. Y el amor es la razón exacta porque hacemos lo que hacemos. Yo sé que están tomando notas, pero en el SoundCloud lo pueden, porque veo que me miraron mal cuando iba rápido. En el SoundCloud vuelven y lo escuchan, porque luego se me extiende más. Bueno, la virtud encabeza la lista dando a entender los requisitos de Dios. O sea, debemos de dar lo mejor de nosotros. Le voy a hacer una pregunta que no quiero que me respondan, pero voy a tratar de ir al corazón, ¿verdad? Igual que a mí. ¿Estamos dando lo mejor a Dios? Y lógicamente no mueva su cabecita, solamente piense en eso. ¿Estamos dando lo mejor? Piense en su día a día por un segundo. Diga, yo le estoy dando lo mejor a Dios. Él nos dio lo mejor de Él. Pero ahora que nos dio la capacidad, ¿le estamos dando lo mejor a Él? ¿Verdad? En Mateo 5:48 Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra sed aquí es un mandamiento. Debemos de ser perfectos. Y aquí la perfección se está refiriendo a nuestra búsqueda para llegar a ese propósito de perfección. Cada día. Y esa perfección debe darnos dominio propio. ¿Por qué? Porque mientras un cristiano va creciendo, también se puede envanecer y creer que es él que lo está haciendo. Dios le da conocimiento, le da los dones, le da nombre, lo prospera ministerialmente y se le olvida que es por gracia. Por eso es que siempre después del conocimiento en la Biblia dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Acompáñenme a Deuteronomio 6, verso 5, por favor. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Si nosotros pudiésemos resumir nuestra vida cristiana delante del Señor y vamos a decir, para no complicarnos tanto de tantas cosas, lo podemos resumir en este texto. En esto aquí se resume todo. Jesús cuando vino en el Nuevo Testamento dijo, en esto resumo, o sea, dijo, un nuevo mandamiento os doy, que amen a Dios sobre todo y a su prójimo como se aman ustedes. Aquí se resume todo. De aquí sale, dice que de aquí depende la ley y los profetas. Bueno, dice el verso 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, de todo corazón, aquí está hablando en pensamiento e intenciones. Amar a Dios de todo corazón está hablando que debemos estar día y noche meditando en Dios. Y quizás muchos pueden pensar, pero si pienso en Dios durante el día, ¿cómo voy a poder hacer lo demás? El problema es que pensar en Dios no es detenernos a pensar solamente en Él, de manera que estamos allí solamente recitando en la cabeza Dios, 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 no. Es tener su rostro vigente en nuestras mentes para todo lo demás. Es como cuando usted está trabajando y el jefe llega, ¿verdad? Usted se para derecho, comienza a barrer, si no lo mandaron, comienza a hacer lo que no le dijeron que haga para poder cubrir lo que no hizo. Comenzamos a andar delante del jefe. Entonces, aquí vemos que en pensamientos está hablando de una meditación día y noche. Le dijo a Josué, si meditas en mi palabra día y noche, en todo lo que hagas te saldrá bien. Y lógicamente cuando vamos a hablar con alguien, ¿debemos de meditar en Dios? Claro. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Si voy a trabajar, ¿cómo a Dios le agrada? Si voy a predicar, ¿qué Dios dice? Si voy a amar a mi familia, a mi esposa, ¿cómo debo amarla? Necesito a Dios para todo como cristiano, ¿sí o no? Entonces, si nosotros no vivimos como dice la palabra, entonces no vamos a poder ser luz, sino que vamos a ser vituperio para los que no creen. Van a blasfemar el evangelio. De corazón también habla de la intención, o sea, yo no conozco el corazón de nadie, yo conozco el mío y no todo, y Dios conoce mi corazón, pero hasta donde yo conozco el mío, mi intención es agradar a Dios, pero Dios puede sacar algo de allí que puede ser de mala intención. A pesar de que mi voluntad está toda inclinada a servir a Dios, puede haber algo mal inclinado en mi corazón. Por ejemplo, David en el Salmo 19:12 dijo,
¿quién puede ver sus propios errores? Y le dijo, Dios, líbrame de los que me son ocultos. O sea, tenemos cosas ocultas, cámaras en el corazón o cuartos que no hemos visitado con la palabra. Entonces, por eso es que cada vez que leemos la Biblia, usted se va con algo. Usted dice, yo no sabía que esto era malo. Yo no sabía que esto era malo o esto era bueno. Porque la palabra nos va evidenciando. Dice que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Bueno, aquí vemos que amar a Dios de todo corazón es en pensamiento y en intención o en motivación. Luego dice de toda nuestra alma. Y todo, aquí alma está hablando de nuestros deseos, que ya nuestros anhelos y deseos deben de estar inclinados al propósito de Dios. Con todas nuestras fuerzas, y aquí en fuerzas es donde está hablando de virtud. Debemos de servir a Dios hasta más no poder. Debemos de buscar a Dios hasta llegar al punto de sentirnos débil. Porque dice con todas nuestras fuerzas. O sea, cuando usted tiene que obedecer a Dios, le demanda fuerza. Perdonar, demanda fuerza. Aguantar el vituperio, demanda fuerza. O sea, los dolores en el ministerio cansan, ¿sí o no? Cuando alguien le ofende, eso duele y cansa. O sea, todo esto es fuerza. Pero cuando lo hacemos para Dios y entregamos todo hasta estar agotados, ahí está la virtud que está hablando Pedro. Servir a Dios con todo. A veces queremos hacer cosas para Dios, pero comenzamos a poner al mismo nivel a Dios con los demás propósitos. Bueno, quisiera hacer esto para Dios, pero es que tengo que hacer esto y esto. Quisiera hacer esto para Dios, pero es que tengo que hacer esto y esto. Y eso nos tiene a nosotros en el vaivén. Había en esa parte ahí hay lo que llamamos excusa de no entregarlo todo por Dios, porque siempre va a haber algo, pero es de nosotros poner a Dios en primer lugar. Aquí dice el texto, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas. Y esa es la parte donde muchas veces batallamos y no queremos dar. Vamos al Salmo 15, verso 1. Cuando yo estudiaba esto, el Señor me llevó a un entendimiento que en el momento que lo leí y el Señor me lo dio, me tuve que parar de la silla por la siguiente razón. Sí, ya conocen lo que en las iglesias le llaman el ministerio de liberación, ¿verdad? Un ministerio de liberación es que tú vas, te oran y te sacan el demonio y eres libre, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo único en la Biblia que dice, si haces esto, serás libre? Conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad, dice la verdad, ¿verdad? No el pastor ni el ministro de liberación. Y han hecho ministerios que afuera lo dice el letrero, ministerio de liberación y sanidad y bendición y milagros, qué sé yo. Pero estudiando esto, increíblemente aprendí que la liberación de nuestro pecado, de nuestras debilidades, se encuentra en la práctica de todo esto. Porque a medida que vamos siendo virtuosos, se va desarrollando en nosotros un carácter por la repetición de hacer lo mismo, mientras el Espíritu nos va regenerando. O sea, es un trabajo de dos, la práctica y la regeneración del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va haciendo libres. Por ejemplo, no sé que no me lo van a decir del tope de su mente así rápido, pero nosotros aquí en este país nos hemos adaptado a cosas que cuando llegamos no nos gustaban. Pero por la repetición y por la única razón de que no había otra opción, ya nos gusta o ya hasta lo hicimos parte de nuestros hábitos. No sé qué decir, pero muchas de ellas. Entonces, las repeticiones constantes con la actitud virtuosa de querer es lo que va formando el carácter en el Espíritu Santo. ¿Sí se entiende? Entonces, muchos de nosotros no hemos dejado ciertas cosas es por la falta de diligencia en la práctica de la palabra de Dios. Nos hemos enfocado más en el conocimiento versado que en la práctica de la palabra. Y eso es lo que pasa, por eso es que no crecemos. Bueno, yo quiero utilizar el ejemplo de David. Miren lo que dice David. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, siempre quiero conectar de que es un solo espíritu desde Génesis a Apocalipsis. Y vemos cómo desde los Salmos, lo mismo que dice Pedro, lo mismo que dice Santiago, en los Salmos ya se decía, ya se predicaba esto. Ahora, sabemos que en los Salmos son lenguajes poéticos, pero son inspirados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 1. Salmo 15, ¿están ahí?
dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, o sea, con interés, ni contra el inocente admitió cohecho. Y miren lo que dice, igualito que el texto de segunda de Pedro 11 dice, si hacemos estas cosas no caeremos jamás. Mira lo que dice al final, el que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás, lo mismo. Entonces Dios viene hablando ya desde el inicio lo mismo, repitiéndonos lo mismo. Dice, el que hace esto no resbalará jamás. Ahora bien, aquí vemos que hay palabras poéticas que quiero traducir. Por ejemplo, tabernáculo y monte santo. El tabernáculo está hablando de ir a la presencia de Dios de manera individual. O sea, usted y yo de manera personal. Y está hablando de ir a la presencia de Dios. El monte santo está hablando de un lugar amplio. Es donde vamos a habitar la familia de Dios eternamente. Pero son lenguajes figurativos o poéticos. O sea, no es literalmente vamos a vivir en un tabernáculo o en un monte. Es aludiendo a la presencia de Dios. El salmista hace una pregunta aquí. Y la pregunta, enfatizar es ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién? Bueno, el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. En estas cualidades notamos que está hablando de una vida virtuosa ante Dios. ¿Lo pueden notar? Dice el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Hago una pregunta. ¿Está hablando el salmista aquí de ser perfectos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga lo que quiera, no importa. ¿Sí? Bueno, no. Honestamente no. Lógicamente no, porque ninguno somos perfectos y lo seremos sí en el cielo. Lo que está hablando es una persona que anda en esto buscando la perfección. Es la práctica, no es el estado. El estado será en glorificación en el cielo. Mientras estamos aquí es la práctica. Quiero enfatizar, el Señor condena al que no practica la justicia. El que no practica la verdad, ¿de quién es? Dígalo duro. No lo dije yo. Del diablo dice la palabra. Pero el que practica la verdad es de Dios. Fíjense que es la práctica, no es el estado. Quiero que pongan salud. Quiero que pongan una marca en el Salmo 51 allí. Si me acompañan al Salmo 51 para ver lo que acabo de decir. Lo que voy a leer es el mismo autor que escribió el Salmo 15. Es David. Y miren lo que dice el Salmo 51, verso 9 en adelante. ¿Están ahí? Dice, esconde tu rostro. ¿Qué dice David? ¿Quiere decir esto que David no anda en integridad? Porque acaba de decir ahora, esconde tu rostro de mis pecados. Ahora, aquí David se está refiriendo a su condición natural y a su imperfección. No en lo que él anda, porque David, bueno, hoy en día cuando alguien peca, alguien en el ministerio, utiliza a David para escudarse. No sé si se han dado cuenta, utilizan al pobre David y nos recordamos de David como el pecado de Betsabé. Pero fíjense lo que dice, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, aquí vemos exactamente el texto hablando de la práctica. Y la práctica se hace es para perfeccionar. El que practica reconoce que es imperfecto. El que practica reconoce que necesita mejorar. Incluso los deportistas, los mejores, ¿practican o no? Yo me impresioné cuando los peloteros, yo decía, bueno, se acabó la temporada, ya se pueden hacer lo que quiera, y no. Le dan un tiempo muy corto, tienen que volver otra vez al campo de práctica. Imagínense, práctica, 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 práctica. Antes del juego, práctica. Salen del juego a hablar de la práctica y de lo que hicieron. Por eso es que son buenos en lo que hacen.
Bueno, nosotros debemos practicar, practicar y practicar. Repetición. Nos equivocamos, confesamos, nos arrepentimos, otra vez lo hacemos, pero con la intención de mejoría, no como, bueno, todo el mundo peca, si me arrepiento ya me perdona. No, eso no es práctica, eso es abusar de la gracia. Pero en la falta, en lo que me equivoco, vuelvo y trato otra vez y otra vez y otra vez. Yo le puedo contar aquí cientos de cosas que yo he visto en mi vida ir muriendo, pero le puedo contar miles que me falta cambiar. Amén. Bueno, no se mueva de Salmo 15, vamos a Filipenses 3. Vamos a ver al apóstol Pablo acerca de lo que es ser perfectos. Sí vemos aquí que sí hay una demanda de ser virtuosos. Debemos de con toda virtud servir a Dios. Filipenses 3:2, ¿están ahí? Me dicen amén cuando lleguen, por favor. Bueno, aquí Pablo viene de exhortar a la iglesia de Filipenses, de los filipenses, y fíjense que cuando uno predica, usted sabe que también compromete. Cuando uno va predicando el mensaje, también la palabra compromete, porque debemos de ser dignos de lo que estamos hablando, ¿verdad? No perfectos, pero sí debemos ser practicantes de lo que hablamos. ¿Está de acuerdo? Entonces Pablo está exhortando a la iglesia y después que más o menos termina, fíjense lo que dice el 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, hablando de Cristo, ni que sea ya ¿qué? Ni que sea, sino que prosigo. Ahora, fíjense lo que dice, no he llegado, no soy perfecto, pero prosigo, ¿verdad? Vamos a pensar en el maratón, sigo corriendo, no he llegado, me caí, me paré, pero prosigo. Esa es la práctica. Dice, por ver si logro asir. Fíjense que habla aquí de la gracia. O sea, él dice, a ver si puedo. No porque sea apóstol ya soy salvo. No porque el Señor me llamó y ya me lo gané. No, a ver si puedo asir. Asir aquí es agarrar. Aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo. Oigan lo que dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero dice algo que es lo que nos demuestra como puros de corazón. Lo que practicamos debe ser una sola cosa y se llama justicia. Pablo dice, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas? Una. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quedó atrás? ¿Quién él era? Sus defectos, sus pecados, todo lo mal que hizo ante Dios. Olvido eso, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cómo podemos olvidar lo que queda atrás? Cuando confesamos. Cuando confesamos, dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ahora, la práctica de la confesión es lo que nos va también a llevar en una práctica de arrepentimiento y de alejarnos del mal. Si usted deja, esto es gradual que vamos cayendo. Por ejemplo, si usted peca, vamos a poner un pecado pequeño. Para Dios no hay pequeños ni grandes, son todos pecados, pero por ejemplo, una mentirita blanca, como por ahí dicen, ¿verdad? Que sigue siendo pecado de muerte, como quiera. Bueno, usted miente de manera de color blanco y usted no confiesa ese pecadito. Le voy a poner así. Repito, sigue siendo pecado, ¿verdad? Pero no lo confiesa. Usted está separado de la comunión de Dios, si no ha sido confesado. Ahora bien, si usted reconoce, hablando ahora de otro punto, si usted reconoce una debilidad en su vida y usted en esa debilidad cae, y no se arrepiente, usted no está practicando la justicia, sino que cuando cae debe de ir inmediatamente a la presencia del Señor y decir, Señor, te fallé y no quiero fallar, ayúdame. Y vuelve y fallas y vuelve y te arrepientes. Y van a ver gradualmente cómo vamos creciendo. Pero yo estoy seguro que aquí puede haber personas que se le pasan 6 meses sin confesar. No lo estoy mandando donde el Padrecito. Le estoy hablando de la confesión personal ante Dios. Y es una práctica diaria. Debemos de confesar cada falta. ¿Sabe lo que ayuda a confesar de manera práctica? A identificar nuestra desnudez y en lo que tenemos que cambiar. Porque si vivimos así a lo que el viento diga, y si bebo agua cuando llueve, así, ¿verdad? Lamentablemente no vamos a estar todo el día mirando nuestros defectos, sino el del hermano. Entonces, mientras más confieso, más puedo ver qué tan mal estoy. Imagínese que por cada pecado usted tiene que ir al doctor. Yo sé que todos dijeron, voy a vivir en el hospital. Pero imagínese que cada vez que usted peque tenga que ir al doctor. Imagínese eso.
peca y va al doctor, ¿verdad? Y luego, antes de salir de la oficina, dice, ya lo maldije al doctor, tiene que volver otra vez. Ya hablé mentira, ya chismoseé, ya esto, ya lo otro. O sea, la sangre dice que es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo es que toda la maldad se va a limpiar? Es cuando lo confesamos. O sea, en el Antiguo Testamento había que traer un animal para los pecados cometidos pasados, como expiación. El que traía el animal le ponía la mano junto con el sacerdote como en símbolo de transferencia de todos los pecados. Esa era la limpieza ya. O sea, todo lo que yo hice en el pasado se le pasó a ese animal inocente y murió. Eso simboliza a Cristo. Pero fíjense que el traer el animal al tabernáculo es exactamente lo que identifica la confesión. Vine porque sé que fallé a Dios. Bueno, ante Dios tenemos que ir con la sangre en la mano, la de Cristo, y confesar detalle por detalle como lo hicimos, aunque sea sucio el pecado, no sé cómo decirles. O sea, no, si usted se tragó una persona y le dice, bueno, Señor, le hablé mal, pero ¿quién no? No. Diga, Señor, le hablé mal y lo quise hasta matar y lo odio, pero no quiero. ¿Sí se entiende? Tienen que ser honestos porque luego el Señor no lo va a perdonar, porque Dios no va a tratar con un corazón deshonesto. Entonces, cuando usted es honesto, usted se va a humillar automáticamente porque va a decir, qué malo soy. Y eso le va a hacer que ame más a Dios y usted se humille más. Mientras más confieso, más lo necesito. Mientras más confieso, más puedo ver mi suciedad o mi pecado. Bueno, por eso es que debemos de practicar cada día añadiendo virtud, conocimiento, porque es añadiendo para reemplazar lo que hacemos. La palabra dice que hagamos, dejando de hacer el mal, hagamos el bien. O sea, que nuestra mente estén ocupadas con el bien. En nuestro corazón pensando en salmos, llenos del Espíritu, meditando en la palabra, meditando en lo que tengo que corregir, quién tiene necesidad, por quién debo orar. Esa es la práctica de la vida cristiana. Eso es exactamente lo que el Señor nos manda hacer. Pero aquí yo quiero enfatizar, volviendo al verso 15, al capítulo 15 de Salmos, si pueden volver allá. Yo quiero enfatizar algo muy importante. En el verso 2 dice, el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. En este verso aparecen 3 verbos. Los que se acuerdan de la escuela, el profesor le decía, el verbo es de lo que se hace en la oración, ¿verdad? No sé si se lo dijeron así, pero a mí me lo enseñaron así. Sustantivo es de quien se habla, el verbo es lo que se hace en la oración. Entonces, el verbo habla de una acción, de hacer, ¿verdad? Aquí habla de andar, hacer y hablar. Fíjense que es una acción que viene de nosotros, pero dice que en lo que tenemos que andar es en integridad. Lo que debemos de hacer es justo y lo que hablamos debe ser verdad, pero en el corazón, porque hay gente que habla bonito y el corazón sucio. Amén. Los fariseos eran unos, estaban podridos por dentro y por fuera hablaban muchas cosas lindas. Por eso dice hablar verdad en el corazón. Ahora bien, esos 3 verbos habla del primer mandamiento. Andar, que es la palabra que hemos estudiado, peripateo, andar alrededor de, es la mente. ¿En qué andamos durante el día y la noche? En la mente aquí es andar. Hacer, la palabra usa las manos figurativamente hablando de nuestros hechos, ¿verdad? Y hablar, habla del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el capítulo 3 de Santiago, muchas personas piensan que el tema allí es la lengua, pero en sí es el corazón. ¿Sí se dan cuenta? Santiago se parece mucho a los proverbios, porque los dos hablan del corazón, de la boca y del dinero. Hablan de lo que puede ser una idolatría en nuestras vidas. Pero aquí vemos que el andar de nosotros debe ser virtuoso, el hacer debe ser virtuoso, y el hablar debe ser virtuoso también, en integridad, con mayor excelencia. Ahora, si podemos, yo quiero darles unos segundos para meditar en esto, porque yo sé que hoy es un día de corrección. Hoy es un día donde vamos a la casa o vamos a comer, pero a meditar en esto que Dios nos está hablando. Miren, hoy comenzamos con la primera parte de la lista, que es virtud. Si le ponemos énfasis y diligencia a esto, yo les prometo que todos vamos a ver un cambio en poco tiempo. Créanme que sí. Si queremos, porque le pedimos bendiciones a Dios, pero no cambiamos, entonces no tiene sentido así.
Si quieren ver cambios en sus vidas, debemos de comprometernos a añadir esto. Yo voy a hacer lo mismo igual. Aquí vemos que cuando el Pedro nos habla de agregar la virtud, eso nos concierne a nosotros. Debemos nosotros responder en virtud. Porque usted diría, pero ¿cómo Dios nos va a pedir algo sabiendo que somos débiles? Otra vez repito, porque ya dice el verso 3, nos dio todo lo concerniente para que vivamos en esa virtud. Ya tenemos la capacidad espiritual para vivir para Dios, para amar a Dios, para buscar su palabra, todo lo concerniente a la naturaleza divina. Ya lo tenemos. Si usted es nacido de Dios, ya lo tiene. Si usted tiene todo lo que es el poder divino de Dios en nosotros, todo eso es dado, mis hermanos, es para evidenciar la luz allá afuera, para que por medio a la luz la gente vea que somos de Dios. Yo me preguntaba los otros días, creo que era hablando con un hermano, que estamos entrando en tiempos bien difíciles donde ya es ilegal predicar en la calle en algunos lugares. ¿Sí saben eso? Ya no se puede dar tratados. Hay restaurantes que no te permiten orar. Ya hay lugares así. Si te ven orando, te llaman la atención. Creo que en Nueva York no, pero hay lugares en Estados Unidos que está duro eso. Y, por ejemplo, he visto protestas contra los que tienen las pancartas cristianas y la policía los lleva a la cárcel. O sea, hay lugares que se está poniendo difícil, pero sabemos que la Biblia dice que se va a poner mucho peor. Se va a poner bien difícil, mucho, mucho peor. No lo creemos a veces, aunque lo sabemos. Piense cuando llegue el momento que usted no pueda dar un tratado en la calle, que el tratado o dar un papelito bíblico sea prohibido. ¿Cómo vamos a evangelizar? Con la luz. La luz nunca será prohibida. Cuando la gente vea nuestra conducta, eso nunca va a ser prohibido. ¿Están de acuerdo? Entonces, debemos enfatizar nuestro evangelismo, no al formar un grupo. Yo le puedo decir, miren, el domingo que viene, después del servicio, hay una reunión, va a costar algunos $5,000 para enviarlos a la calle. El que quiere venir a evangelizar, que se anote en la lista. ¿Han oído eso, verdad? Bueno, eso no es evangelizar del todo. Sí es posible, se puede hacer. Cuando fuimos ahora a California, recibimos esta palabra que nos ministró mucho, y es exactamente ese evangelismo. El evangelismo es que somos una lámpara en diferentes lugares. Somos luz, y dice que la luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Usted puede perder un argumento al discutir con alguien de la Biblia, pero no le pueden argumentar su luz ni se la pueden apagar. Esa es la diferencia de la vida cristiana. ¿Cómo se va a encender la luz? Agregando virtud a nuestra fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal y el amor a Dios. Así es que se va prendiendo la luz. Nosotros somos focos, somos lámparas, linternas, pero el poder de prender esa linterna se llama el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Fíjense que una lámpara y una batería al unirse es que forman esa fuerza para alumbrar. Entonces, sin el Espíritu, usted y yo no podemos ser luz. Usted no puede discutir con alguien, decirle, pero yo soy luz y tú eres tiniebla, porque tú bebes y yo no. O sea, no es así que se predica, o sea, no es así. Sino amando, lógicamente predicando con nuestras vidas, siempre poniendo atención a las necesidades. O sea, la palabra virtud, mis hermanos, si podemos hablarlo de manera básica, es nosotros vivir de una vida íntegra, en orden, educada, servicial, disponible, sensible para la gloria de Dios. Hay mucha necesidad y la iglesia no está haciendo nada. Recibimos palabra, nos vamos a intoxicar de comer tanta palabra, en el sentido de tanta palabra, porque tenemos que comer y hacer, tenemos que recibir y obedecer. Pero acuérdense de esto, porque yo sé que se abruma al uno recibir tantas cosas. Es un proceso diario, es cada día. No piensen el lunes tengo que hacer esto y el jueves voy a predicar y cuando venga el mes que viene voy a las misiones. No, vamos a cada día agregarle esto. Y dice la palabra que cuando nosotros hacemos esto, vamos entendiendo el propósito de Dios. Quiero que me acompañen a Romanos 12 ya para ir cerrando. Esto habla del sacrificio vivo de Romanos 12. Dios no nos va a pedir algo que seríamos incapaces de hacer. Romanos 12, vamos a leer el verso 1. ¿Cómo dice su Biblia en el subtema arriba?
deberes cristianos. Deberes. Usted conoce mucha gente que va a la iglesia y tienen familiares que va a la iglesia. Y usted puede quizás ser muy crítico porque han venido a mí. Ay, pastor, yo tengo una hermanita, tengo un hermanito, testigo de Jehová, que si mormón, que si católico, 1000 cosas. Y es fácil apuntar dedos. Pero ¿qué estamos haciendo? Eso es una queja que no debe ni de venir a uno. Más bien, poner a esa persona en oración, encender la luz, a ver cómo responde. Mientras te discute la palabra, tú le sirves, la amas. Si vamos a una casa y te sirven comida, por lo menos la actitud de fregar, de recoger el papelito en la iglesia. Son tantas cosas pequeñas que podemos hacer que marcan la diferencia. Tantas cosas, ¿sí o no? A veces yo quiero ser teólogo, quiero ir a la universidad, pero ni siquiera fregamos en la casa. No limpiamos el baño. Si vemos una basura, la brincamos. Y somos cristianos. Esa es la parte donde debemos de corregir. Bueno, fíjense lo que dice aquí hablando Pablo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, si pudiéramos resumir esta palabra, un sacrificio vivo es, Señor, este cuerpo, esta mente, esta voluntad es tuya. Haz tú conmigo lo que quieras. Es una alabanza que muchos no sé si la conocen, dice, haz como quiera, Señor, conmigo. Haz de mi vida un vaso de honra. Pero ya Él lo hizo ya. Ya nos dio todo lo que pertenece a la vida cristiana. Ya lo tenemos, ya está aquí la herramienta. Ahora nos falta a nosotros. ¿Cuántos están esperando por Dios? No su venida, no. Que Dios siga dando. Ay, yo quiero ver a Dios, quiero escuchar su voz, quiero esto, quiero. Pero ya está todo depositado aquí. Debemos nosotros ahora añadir virtud, añadir conocimiento, añadir paciencia, afecto fraternal. Y después, las críticas de lo que vemos mal allá afuera, no será crítica, será una necesidad. Se va a convertir, en vez de crítica, una necesidad que debemos acudir y servir a aquellos. Bueno, la actitud de uno, por ejemplo, cuando vemos algo mal doctrinal en alguien, bueno, no es agarrar la Biblia y comenzar a darle. No lo va a entender así. ¿Cuántos se han ganado para Cristo en discusiones bíblicas? Levanta su mano uno. ¿A cuántos han traído a la iglesia porque discutieron y le ganó la batalla? No, yo se lo dije y entendió. Sí, pero ¿dónde está? No. Le aseguro que si aquí hay alguien que usted invitó, fue porque vio su vida. Se lo aseguro. Porque vio algo que usted tiene que esa persona no tiene. Ahora, si cada uno de nosotros añadimos esto, créanme mis hermanos, que la iglesia le va a quedar pequeña a la gente, esta iglesia. Y no estamos buscando llenar asientos, estamos tratando de que el evangelio llegue para salvación. Dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo significa separados del mundo o de la contaminación del mundo, y agradable a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios sin conocimiento? Por eso dice a la virtud, añadir ¿qué? Entonces, para agradar a Dios debemos hacerlo bajo su palabra, bajo sus mandamientos, porque a Él es que vamos a agradar. Luego dice que es vuestro culto racional. ¿Saben lo que quiere decir culto racional? Es vuestra vida normal. Es como decir, bueno, el trabajo de un policía es hacer justicia, el de un bombero apagar fuegos. Ese es su culto racional. El de los cristianos es presentar el cuerpo en sacrificio vivo como una herramienta en las manos de Dios. Y luego dice, no os conforméis a este siglo. Y cuando yo veo la iglesia también tengo muchos pesares. Uno de ellos es el siguiente. Sin darse cuenta, la iglesia se está mezclando con hábitos del mundo. No tanto modas de ropa, celular, no, hábitos. ¿Sabe que el mundo infunde actitud, altivez y orgullo? ¿Usted sabe eso? Al punto de que si de la iglesia se corrige o se exhorta algo, la gente se siente ofendida y se va. Dice, no, yo no me voy a quedar callado, a mí no me van a corregir, y se van. Porque han desarrollado una actitud de yo puedo, yo soy, no necesito, que lamentablemente ha llegado al punto de la insensibilidad cuando Dios corrige. Y es por la comodidad en la que tenemos. Creemos que merecemos las cosas. Y es lamentable. Aquí dice, no nos conformemos a este siglo, al mundo. O sea, no actuemos como ellos, sino transformados por medio de la renovación. Y aquí está hablando del conocimiento.
renovación de vuestro entendimiento, y fíjense lo que dice, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar algo? ¿Se acuerdan de Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo podemos comprobar? Por demostración del Espíritu Santo y poder. Pablo dijo, yo no he venido con palabras vanas, yo he venido con demostración y poder del Espíritu Santo. O sea, que lo que tú le estás predicando a la gente allá afuera, ellos lo vean en ti, porque ellos te van a decir, pero si tú me estás diciendo a mí que vaya por esto, ¿y por qué tú no usas eso para aquello? Es lo que la gente va a decir. Entonces, al añadir virtud, conocimiento, todo esto, eso es lo que nos va a encender la luz. Y hay mucha gente perdiéndose, mis hermanos. Ayer yo veía el Facebook y casi no puedo ni entrar porque todo lo que hay son peleas, mujeres peleando unas con otras. Yo me quedé impactadísimo. 2 mujeres peleando. Cuando terminaron de alarse los cabellos, se montaron cada una en su vehículo y comenzaron a chocarse. Así está la cosa. En mi país están matando los ladrones como que son perros. Yo entiendo que un ladrón debe de ir a la cárcel, no el barrio entero caerle a palos. Porque esa misma ley que le aplican a él debe ser aplicada en reversa también, o sea, al revés. Y yo lloraba cuando veía esto, porque yo no veía la insensibilidad de la gente, la implacabilidad o la dureza de corazón. O sea, matan a la gente como nada. O sea, sacan la pistola, le dan un tiro y caminan como si nada. O sea, yo no tendría el valor de levantar un cuchillo y, no sé, a mí me tiembla la mano. No porque sea más santo, pero no puedo. Y así está la cosa, mis hermanos. Y en el Facebook es donde se ve todo. Y veía eso porque lógicamente los videos son automáticos. Cuando uno pone algo, no hay forma de uno no verlo. Y a uno me quedé y digo yo, mi país, yo sé que en todos sus países también es tan difícil, pero hablo del mío porque ese conozco, los atracos, los robos, y están matando a los ladrones así como si fueran animales. O sea, ¿qué es lo justo hacer con el que robó? Llevarlo a la justicia. No tomar nosotros la justicia en nuestras manos y darle golpes. Así está la cosa, pero el entretenimiento y el ambiente y los paseos y el verano nos tiene ciego. Dice el texto que cuando renovamos nuestra mente, y esta es la clase ya que sigue el domingo, añadir conocimiento a la virtud, es como vamos a comprobar la perfecta voluntad de Dios. Muchos se han preguntado, yo no sé a qué Dios me llamó. Bueno, viviendo la vida cristiana se va cumpliendo eso, se va formando eso, se va desarrollando ese don, se va viendo hacia qué se está inclinando mi corazón y poco a poco Dios lo va a llevar. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos entendido que hay mucho que corregir, Señor. Debemos de añadir virtud a nuestras vidas para poder demostrar que somos o estamos en la fe. Yo te pido, Señor, en este momento que tu Espíritu Santo siga redarguyendo nuestros corazones, siga hablando, ministrándonos, para poder cada vez más, Señor, corregir, crecer, aprender y sobre todas las cosas glorificarte a ti, Señor. Quiero que mantengan sus ojos cerrados y yo voy a hacer un llamado a sus corazones, al compromiso, pero antes de decirlo, quiero que piensen bien lo que digo y le voy a pedir que, porque el llamado, le voy a pedir que se pongan de pie, pero no ahora. Quiero que lo piensen bien y cuando yo le haga la pregunta, no me oigan a mí, mírense frente a frente a Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿se comprometen hoy con comenzar a añadir todas estas cualidades al igual yo ante Dios para poder crecer y ser luz en las tinieblas? Si usted está de acuerdo, no tiene que levantarse rápido, pero piense bien para no hacer compromisos vanos. Si usted considera que quiere, le voy a pedir que se ponga de pie.
Si me pueden mirar por un segundo, antes de seguir orando. La intención de nuestro Señor es bendecirnos, ¿están de acuerdo? Él quiere bendecirnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos, quiere que nuestras familias cambien, que seamos unidos, un cuerpo con un espíritu. Y yo sé que todos queremos eso, pero no va a funcionar si no ponemos de nuestra parte. Yo creo que si a excusa vamos, todos tenemos. Yo les puedo dar 1,000,000, pero ante Dios no tenemos excusa. Debemos trabajar en esto. Con esto yo no estoy diciendo que vamos al mundo a predicar ni nada de eso, sino pacientemente y diligentemente agregando aquí a todo esto. Yo quiero que ahora cierren sus ojos y yo voy a orar para que el Señor selle este compromiso y nos ayude, porque entendemos que aunque fallemos a este compromiso, podemos levantarnos otra vez y pedir perdón y decir: Señor, perdóname por mi debilidad, pero quiero, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser libre, yo quiero servirte, yo quiero ser una parte del cuerpo de Cristo, yo quiero gozarme en la eternidad cuando tú vengas, Señor. Yo no quiero ya más del mundo, no porque esté cansado, sino porque tu palabra me ha dicho que tú eres bueno. Vengo a ti no porque corro del mundo, sino porque tú eres mi única esperanza. Tú no eres nuestra segunda opción, Señor. Eres nuestra única. Yo te pido, Señor, en este momento que bendigas tu iglesia, Señor, con fortaleza, con todo aquello, Señor, que nos falta entender, y es tu fortaleza, Padre. Nosotros queremos venir, así como el texto dice, nosotros también queremos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y queremos hoy, Señor, comenzar esta jornada, Señor, y entrar en este camino que nos has llamado. Y pacientemente agregar cada día, Señor, para ver cambios en nosotros. Como nunca antes, Señor, te necesitamos. Y queremos que completes lo faltante, Señor, aunque ya tu palabra dice que tenemos todo. Pero sabemos que dependemos de cada día de ti, Señor. De buscarte en oración, de confiar en ti, Señor, de recibir todo, Señor, del cielo. Y desde hoy nos comprometemos a buscar las cosas de arriba. Quizás hay matrimonios aquí que están a punto de dividirse. Quizás hay personas que están a punto de correr. Quizás hay personas en depresión. Quizás hay personas que tienen situaciones totalmente difíciles de resolver. Y cada vez que vuelven a sus casas, a sus hogares, a sus trabajos, están otra vez secos, vacíos y quizás llorando. Pero ya tenemos todo concerniente a la vida y a la piedad. Si no estamos completos en Cristo, si no sentimos gozo, amor y paz, es porque nosotros no hemos respondido a ti, Señor, porque ya tú cumpliste, ya nos diste tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, nos comprometemos, Padre, aún entendiendo que nos equivocaremos, pero seguiremos, así como Pablo dijo, prosiguiendo a la meta, poniéndote como prioridad y viviendo una vida diferente, una vida virtuosa, una vida de excelencia moral, una vida de excelencia en integridad hacia ti, Señor, para tu gloria. Quizás yo no crecimos en un hogar que me enseñaron modales. Quizás no me enseñaron a ser educado, a ser prudente, recto, justo, íntegro. Pero ahora tu palabra me está enseñando y quiero ser más como tú, Señor. Por amor de tu nombre, Señor, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, Señor. Sabemos que por gracia recibimos y hacemos lo que hacemos. Y te pedimos, Señor, que vayamos en progreso. Porque haciendo estas cosas, dices tu palabra, no caeremos jamás. Y de esta forma, las puertas del cielo
serán abiertas amplia y generosamente gracias a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga, mis hermanos.